Amigos de La Tijera Lucha Libre, un verdadero gusto, un honor estar en este espacio, que no les vamos a decir absolutamente de quién es, pero platicar con el buen Buddy Greco. Buddy, antes que otra cosa, muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad del espacio y demás. Algo que pocas veces se habla, algo que pocas veces se platica, es cierto, sabemos la historia y ahorita ya estaremos platicando precisamente de esta parte de historia, porque conocemos historias a veces que no son reales o que no se dicen en su totalidad, pero parte de la historia de los luchadores hablada por los mismos, pero alguien que influye demasiado en esta parte, en esta historia, es la familia, Buddy Greco. ¿Por qué Greco? Pues sabemos y ya nos lo estarás contando, hijo de una leyenda de la lucha libre, que en paz descanse, el gran Bello Greco. Buddy, antes que otra cosa, muchísimas gracias por el tiempo. Pues Edson, es un gusto recibirte aquí en mi casa de trabajo. La gente que me conoce y que sabe en dónde me desenvuelvo, pues seguramente ya tiene el dato. Es un gusto y pues también agradecer a mi casa de trabajo que me dé la oportunidad de estar contigo en este momento, y a La Tijera, a todos los seguidores, a ti por supuesto, a todo tu gran equipo. Pues agradecido primeramente por esta visita y por abrirme el micrófono de esta plataforma, multiplataforma tan importante, para poder contar la historia de la lucha libre de otra forma, del otro lado tal vez. Exactamente, del otro lado. ¿Cómo viviste, antes que otra cosa, cómo se vive siendo el hijo de un luchador? ¿Cómo es esta parte, esta magia que muchos vemos arriba del cuadrilátero, pero que ustedes como familia, lo reitero, quizá no lo viven de esta manera? ¿Cómo se vive siendo el hijo de un luchador? Pues mira, se vive normal, ahí está la familia, están los tíos, está la mamá, están los hermanos, está pues, principalmente en mi caso mi padre, ¿no? Claro. Que siempre fue una pieza fundamental en mi desarrollo, tanto en la parte estricta, en la parte del control, en la parte de los límites, pero también en la parte de la disciplina, Edson. A todos, en este punto puedo hablar por todos mis hermanos, siempre nos enseñó la disciplina. Si querías ir a las luchas, tenías que portarte bien. Si querías acompañarlo al toreo de Cuatro Caminos, tenías que sacar buenas notas. Si querías acompañarlo a alguna filmación de alguna película, alguna entrevista en la radio o a algún set de televisión, que en su momento mi papá tuvo la oportunidad de trabajar en todos estos lugares, pues tenías que portarte bien, porque si no, no lo podías acompañar. Entonces fue muy bonito, porque también eso hizo que los compañeros de la época de mi padre pues nos conocieran y le dijeran, ahí viene el Greco con la familia Telerín. Entonces eso era también muy divertido. Exactamente. ¿Cómo era el Bello Greco? ¿Cómo era en casa? ¿Cómo era toda esta parte? ¿Cómo se vivía? Pues un padre muy amoroso. La verdad es que siempre fue muy amoroso conmigo, comprensivo. Mira, fíjate que había una cosa muy importante. Exigía, pero sin hacerlo. Simplemente con su actitud, con lo que él, como la forma en la que él se desenvolvía en la casa, con mi madre, con mis hermanos mayores, pues aprendías y veías que había que llevar las cosas por el buen camino. Obviamente todos tenemos nuestros defectillos y también pues de repente éramos chicos bien portados, pero pues teníamos también nuestros momentos donde nos portábamos tan bien, igual en mi caso. Pero mi papá siempre fue muy amable, muy ameno y muy cordial, y siempre fue muy cercano. Yo te puedo decir que a mí nunca me presionó, nunca me cuestionó, al contrario, siempre me apoyó y siempre me extendió la mano. De los momentos más fraternos que te puedo compartir, con mucho gusto, fue que cuando él regresaba siempre de algún viaje, siempre llegaba con algo para todos. Siempre llegaba con algo. Siempre llegaba con una libreta, siempre llegaba con algún juguete, siempre llegaba con algún souvenir, con alguna calca, con alguna chamarra. Yo todavía tengo en mi poder algunas cosas que me trajo de Japón. Muchas veces mi papá tuvo la oportunidad de visitar Japón, Corea, Singapur, y tengo juguetes que me trajo de Japón, unos transformables hermosos, gigantes, que aquí después los vendieron en México muy chiquitos. Pues yo tenía unos Transformers grandísimos, que los tuve 10 años antes de que llegaran a México. Tengo todavía un carro de carreras, que nunca lo saqué de la caja ya está con los estragos del tiempo, y ahí tengo mi auto de carreras que me trajo mi papá de Japón. Entonces ese era el Bello Greco, ese era Raúl García Sánchez, el Bello Greco, que también aquí
gracias por esta entrevista, hago la corrección porque a su muerte muchos medios mencionaron su nombre de pila, pero hay un error. Mi papá se llamó Raúl García Sánchez, ese es su nombre completo, entonces también aprovecho este medio tan importante para hacer la corrección. Perfecto. En esta parte, y lo decías, ¿no? Nacer, crecer con lucha libre, y es cierto, obviamente no podemos dejar de lado, porque al final es tu padre, pero lo dices también, unos hermanos inmiscuidos en la lucha libre, pero no solamente ellos. Hay más historia detrás de esta familia, hay unos tíos, hay un abuelo que también, platícame un poquito los inicios en esta parte como... Sí, mira, la verdad es que la lucha libre para mí lo es todo, y es respeto y es cariño, y por eso estoy aquí también en esta empresa tan importante de medios en México y en el mundo, en donde tengo la oportunidad de elaborar, porque la lucha libre llega a todos lados, así como tu plataforma llega al que no le gusta, al que le gusta y al que medio le gusta. Entonces, pues imagínate el tener la oportunidad de que de repente conozco que mi abuelo fue referee en Televicentro en la época de Telesistema Mexicano, cuando se pasaban las luchas en el país, cuando no había nada más que Telesistema Mexicano, y la gente que tenía televisión, que era el afortunado en tener televisión, pues veía la lucha libre, y mi abuelo fue referee de esta empresa en Televicentro. Entonces después vienen mis tíos, Woody y Saúl Montes, después viene la generación de mi padre, el Bello Greco, después viene la generación de mis hermanos, ahora pues la generación abierta, a mis sobrinos, pues imagínate toda la historia y toda la herencia. Aquí hay una herencia, estamos hablando de una herencia luchística con mucha historia y sobre todo con mucho amor al deporte. Oye, lo dices, conocemos la historia de tus hermanos, de un Alan Stone, de un Super Caló, obviamente vienen también por ahí tus sobrinos, pero tú me comentabas, te dedicas a los medios, pero también tiene que ver con la lucha libre. ¿Por qué se dio esto? Porque la lucha libre es hermosa. La lucha libre es una dama que te quiere, que te ama si tú la quieres y la amas. Y yo desde niño, desde que no salía aún del vientre de mi madre, pues yo le daba patadas voladoras, porque mi leche, mis pañales, las visitas al médico fueron pagadas por la lucha libre. Mi papá siempre fue luchador de tiempo completo, mi papá fue luchador olímpico, mi papá fue fundador del equipo de lucha olímpica del pentatlón militarizado, que se encuentra allí en las calles de Sari Carnot. Representó a México en Juegos Panamericanos, en Centroamericanos, estaba clasificado para ir a las Olimpiadas de Tokio. Desafortunadamente, si hoy no hay apoyo, pues imagínate, hace 50, 60 años, pues no lo hubo. Él se decepciona, pero esa decepción le abre la posibilidad de llegar a la lucha libre, y pues de ahí viene la carrera en primera instancia de El Greco en la empresa mexicana de lucha libre, hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre, después en la Cueva Independiente, en el toreo de Cuatro Caminos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Antes de que se elaborara ya el toreo de Cuatro Caminos, hubo una división que se llamó la División del Norte, comandada por René Guajardo. Cuando René Guajardo sale de la empresa, ya se había salido el Santo, Renato Torres, el Vikingo, el Solitario. Mi papá también en ese tiempo sale de la empresa, empieza a hacer cine con el Santo, se forma la División del Norte, la Fraternidad del Santo. Entonces mi papá tiene mucho trabajo y arranca toda esa gran época del Greco ya afuera de la empresa mexicana de lucha libre, pero también viene la transformación cuando René Guajardo y un gran periodista norteño, Nicanor Aguirre, en una sesión de fotos con una visión le dice: a ver, pósale así, Greco, pósale así. Y le dice: no, ¿sabes qué? Tú no eres el Greco, tú eres el Bello Greco. Entonces de ahí se le queda el Bello Greco, él le pone ese mote y el Bello Greco ya se transforma ya dentro de la División del Norte en esta empresa que comanda René Guajardo, con una sede fundamental para la lucha libre que es Monterrey, que es la Plaza Monumental de Toros en Monterrey, en donde el Bello Greco contra René Guajardo tienen grandes encuentros, llegando a la culminación de la rivalidad en una lucha de cabelleras, en donde no nada más el Greco se posiciona ya a nivel importante teniendo un gran rival como lo fue René Guajardo, sino catapulta su carrera como luchador de un estilo diferente, de un estilo que ya se había manejado en México, pero que se había quedado olvidado, que no había habido
pues sí, una expectativa de crecimiento y que afortunadamente mi papá tuvo la oportunidad de catapultar él como Bello Greco y después formando la Ola Lila. Oye, preguntarte en algún momento, te llevó a comentar tu padre si dudó en esta parte de convertirse a lo que ahora conocemos, pues obviamente como el estilo exótico. ¿Llegó a haber dudas en este sentido? Fíjate que tuve la oportunidad de compartir con él muchas veces, pero nunca me dijo que dudó. Mi papá fue un hombre siempre muy seguro de lo que hacía, porque él entendió que el cambio es parte de seguir vigente, que la transformación es parte de seguir activo. Entonces, él decía siempre, yo no puedo hablar mal de lo que están haciendo hoy porque es hoy, es el tiempo que les está tocando. Yo puedo hablar de mi tiempo, yo puedo hablar de que a lo mejor con más preparación se lastimarían menos, pero finalmente cada quien tiene su tiempo y su forma. Él hablaba de lo que él hizo, pero no juzgaba el tema, y menos como entrenador que también tuvo la oportunidad de hacer semillero de chicos en la Arena Naucalpan, en el Comité Olímpico Mexicano y en otros gimnasios de la capital. Y que al final es cierto, un Bello Greco que da en esta línea del exótico, pero lo dices, al final respetado por todos los compañeros por lo que ya había atrás, por lo que ya había mostrado y por el gladiador que había, ¿no? La preparación que al final le dio este nombre, no solamente en la lucha libre, no solamente en las marquesinas, sino en esta parte en el vestidor, ¿no? Un respeto que se ganó a raíz de su preparación. Sí, porque la gente sabía, la gente en la empresa mexicana de lucha libre sabía, tenía claro que Raúl García, el Greco, venía de ser luchador olímpico, venía de estar clasificado, venía de Juegos Centroamericanos, venía de Juegos Panamericanos. Entonces, aunque otros luchadores tuvieran muy buena preparación en la lucha profesional, e incluso algunos con tintes de conocimiento en la lucha olímpica, que aquí también, si me permites, hay dos estilos, el estilo libre y el estilo greco. No es lo mismo, aunque pareciera, no es lo mismo. Entonces, eso también hay que puntualizarlo. Gracias a esta plataforma, de verdad, gracias por la oportunidad. Entonces, tenían conocimiento. Entonces, mi papá era muy joven, venía ya con esa carrera, con ese respeto que se había ganado. Entonces, el cambio al luchador exótico, pues sí lo vieron como una transformación en su vestir, en algunos ademanes que él implementó en su quehacer luchístico, pero todos sabían que mi papá era un luchador olímpico. Entonces, eso cambió totalmente su trato y la forma en que lo vieron tanto compañeros y aficionados. Sobre todo esto te lo comento porque hemos escuchado muchísimas historias de un My Flowers, de un Pimpinela Escarlata, de algunos otros que quizá fueron denostados en esta parte por obviamente practicar un estilo diferente al que en su momento se realizaba. Escuchamos también muchas historias de juniors que de repente se dan cuenta cómo es que su padre es luchador, se encuentran algunas mallas, se encuentran alguna máscara. ¿Cómo fue esta parte en la que tú descubres que tu padre es una estrella de la lucha libre? Fíjate que me estás haciendo una pregunta muy bonita, pero también hiciste un comentario muy valioso de los luchadores que llegaron a finales de los 90s al Toreo de Cuatro Caminos, ya cuando se estaba cerrando el Toreo de Cuatro Caminos. Hablar de estos personajes que mencionaste es hablar de gente que venía con muchas ganas, que venía con mucho talento, pero también hay que puntualizarlo, que venía una transformación ya en esta parte. Tuve la oportunidad de platicar recientemente con Estrella Divina, okay, y él lo resumió de una forma muy inteligente. Y dijo, Bello Greco y Sergio el Hermoso son la lucha exótica. Cuando viene los personajes como Pimpinela Escarlata y My Flower, que fueron los que destacaron totalmente en el Toreo de Cuatro Caminos, por lo que aportaron en la lucha y también en su vestuario, viene el transvestismo, así lo mencionó. Okay. Y ahora Estrella tiene la oportunidad, junto con Miss Gaviota, que él también reconoce como la primera luchadora trans, viene ya el luchador trans o la luchadora trans. Entonces, hay que también hablar de las cosas como se fueron generando, cómo se han ido transformando. Y lo valioso de esto, Edson, es que el estilo exótico está vigente porque se ha ido transformando. Y sin pensarlo, sin imaginarlo, la Ola Lila abrió la puerta a la diversidad de una forma completa y total.
en este negocio. Y eso también es muy valioso, el trabajo que hizo George, el trabajo que hizo Gardenia Davis y todos los luchadores que de alguna manera también estuvieron en el interior de la República picando piedra de alguna manera. Tú sabes que cuando algo funciona, siempre hay muchas réplicas, o hay gente que retoma muchas cosas. Yo invito a los aficionados que busquen videos de Bello Greco y Sergio el Hermoso y se van a dar cuenta que muchos luchadores recientes que han tomado el estilo exótico hacen cosas y detalles que ellos hacían, y eso es generar escuela. Y lo estás diciendo, al final tuvieron que generar escuela, porque hay que decirlo, y quizá la historia ahí se desvirtuó un poco, pero fueron los primeros, porque lo comentábamos previo a esta entrevista, ¿no? Quizá de repente solemos escuchar algunos otros nombres, pero no sabemos la historia, no sabemos la raíz de los mismos personajes. Como tal, luchadores mexicanos, Sergio el Hermoso, obviamente el Bello Greco, como mexicanos fueron estos gladiadores que abrieron obviamente todo este panorama para que nacieran algunos otros. Sí, y mira, y afortunadamente, como tú lo mencionas, Edson, no solo en México. La gente puede checar. Mi papá tuvo la fortuna, Edson, de conocer todo México, de verdad, todo México. Tuvo una época de esplendor de la lucha libre en los 70s, 80s y la mitad de los 90s, en donde mi papá, todo México luchó. Estados Unidos obviamente se iban a luchar en ese momento para nuestros paisanos, Los Ángeles, California, Texas, Nuevo México, era el territorio que se manejaba, y ahí están las luchas en el Olympic de Los Ángeles. Hay una memorable que alguien rescató y que afortunadamente subió a la nube, la última lucha de Black Shadow. Entonces está luchando la Ola Lila contra Black Shadow, despidiendo a Black Shadow junto a Daniel García, el Huracán Ramírez. Entonces ese fue el tamaño de la Ola Lila, fue el tamaño del trabajo que hicieron los luchadores, y no nada más en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Mi papá tuvo la oportunidad de ir a Japón, de ir a Singapur, de ir a muchos países en donde tal vez la lucha libre ni siquiera hubiera llegado, y afortunadamente siempre se le respetó a mi padre como luchador, y también, hay que decirlo, llamó la atención por el estilo exótico. Exactamente. Te preguntaba previo a esto, ¿cómo te enteraste que tu padre era luchador? Fíjate que yo, por cuestiones de salud, mi niñez, mi primera niñez la viví en la casa de mi abuela, porque yo tuve un padecimiento que no podía estar en un lugar cerrado. En ese momento mis padres vivían en un departamento ahí en la Linda Vista. Entonces, por el padecimiento que yo tuve, tenía que estar en un lugar abierto. Me tenía que dar el sol, tenía que tener ahí ciertos cuidados. Entonces, vivo mis primeros años en la casa de mi abuela, que es mi base, que es mi génesis también muy importante, con el cobijo de mis tías, con el cobijo de mi tío, pero sin perder nunca el contacto con mi padre y mi madre. Entonces, yo esa parte, hasta los 6 años me doy cuenta, cuando ya voy a vivir con ellos, cuando ya me llevan, cuando ya pues prácticamente me dan de alta, y me doy cuenta que sí sabía que tenía hermanos, pero pues es muy diferente saber que tienes hermanos y verlos los fines de semana a convivir con ellos. Claro. Y ver que tu papá llega con una maleta y se va 1 mes y se va 3 meses y no lo ves y quieres comer un fin de semana a las 3 de la tarde y dice no puedo comer porque tengo que estar a las 4 en el Toreo de 4 Caminos. Entonces no lo entendía, pero lo fui asimilando, Edson. Hasta que un buen día tiene mi papá una lucha muy importante de cabelleras en el Toreo de 4 Caminos, me llevan mis hermanos. Yo fui en el coche, iba con ellos iban contentos, ellos iban emocionados. Me acuerdo de ver ese domo impresionante y no sabía qué pasaba. Hasta que de repente veo luchas, que también no sabía de qué se trataba. Yo vi a la gente gritando, hasta que vio a mi padre salir con una bata transparente rosa mexicano, un equipo que es de los equipos más bonitos. Fíjate que he tratado de buscar fotos de ese equipo y no he encontrado, pero un equipo muy bonito que hizo tipo gladiador, transparente, con rosa mexicano. Sale él y Sergio Sarabia para enfrentarse a 2 de los más importantes japoneses que habían llegado en ese momento de la New Japan Pro Wrestling, cabellera contra cabellera. Empieza la lucha, empieza la sangre, porque en el Toreo de 4 Caminos ese tipo de luchas se pagaban con sangre.
y más estar en un plano estelar, ahí se pagaba con sangre. Entonces empieza la... Permíteme interrumpirte. ¿Cuál fue esta primera impresión o este primer pensamiento de ver a tu padre, pues obviamente ataviado con lo dices, ¿no? Con esta bata, con toda esta indumentaria? ¿Cuál fue esa primera impresión previo a que ya se diera la lucha? Un sueño. Eso era un sueño. Eso era un sueño porque yo estaba chico y escuchaba a mis tíos y a mis parientes cuando de repente estaba pasando una película del santo y decían, ahí está Raúl, ahí está el Greco. Pero yo lo veía y pues decía, pues la caja mágica, y andaba jugando. O de repente lo escuchaba en la radio, pues mi papá está en la radio. Pero cuando lo vi en el escenario salir de esa forma, con la respuesta del público, con todas las mentadas de madre que les daba el toreo de Cuatro Caminos, ese aplauso que era el aplauso del rudo de antaño, porque antes los rudos el aplauso era mentar la madre, que la gente te mentara la madre. Mi papá llegaba con los equipos, eran unos equipos transparentes, no te puedo decir la tela, pero eran transparentes, y los tenía que cambiar porque salían hacia el ring del toreo, y arriba estaba la gente, y la gente les aventaba las colillas de cigarro, entonces prendidas, entonces como era flamable, se les quemaba, y luego se quemaban hasta la espalda. Entonces, por eso la lucha libre y el toreo de Cuatro Caminos, y en general, es algo místico, mágico, que no va a morir. Así la maltraten o la maltratemos, va a seguir vigente, porque la lucha libre es magia. Cuando hay alguien que lo hace de corazón y un aficionado que lo recibe de igual manera, esto nunca va a parar. Entonces, me doy cuenta en ese momento mágico, veo a mi padre, veo que se empiezan a golpear y veo que él los empieza a golpear. Pues imagínate, fue el niño más feliz del mundo, fue mi superhéroe, con un atuendo espectacular, golpeando a otros luchadores. Estaba feliz, pero desafortunadamente viene la parte en donde le empiezan a pegar a mi papá y a Sergio y le abren la frente. Entonces, cuando yo empiezo a ver que sale la sangre, Edson, debe de haber fotos de lo que te estoy diciendo. Sí, no hay más el toreo que históricamente siempre presenta ese tipo. Mira, el papá era chino, muy chino, el cabello regularmente se lo pintaban de rubio, el cabello se le puso negro de tanta sangre que se le empezó a recorrer, y la cara y el pecho y el calzón ya no era rosa, ya era rojo. Fue una carnicería, de verdad fue una carnicería. Entonces, un niño de 5 o 6 años ve eso, me puse a llorar. Entonces mis hermanos, no recuerdo quién, ya cállate, no me dejas ver las luchas. Y yo pues no podía verlas. Yo sentía que mi papá se estaba muriendo, que lo iban a matar. Entonces ya no me acuerdo quién de mis hermanos, pues ya me jaló, porque pues ni siquiera los dejaba ver las luchas. Ya no vi la lucha, ni a él lo dejé ver la lucha. Y ese fue mi primer impacto ya real con la lucha libre y mi papá. Termina la función, siempre nos íbamos al coche y ya lo veo, se sube con una toalla en la cabeza. Había perdido la cabellera, pero ¿sabes qué? No había perdido la cabellera un luchador. Había perdido la cabellera mi héroe. Y en ese momento me di cuenta de eso, que la lucha libre es lo más hermoso del mundo. Por eso siempre la voy a amar y la voy a respetar. Y mi padre siempre va a ser, hoy, mañana y estos próximos 10 años que va a cumplir, la persona más hermosa en el mundo. Y siempre va a vivir en mi corazón. Lo dices, son 10 años ya sin el Greco, y te agradezco nos compartas pues obviamente este recuerdo que repito, ¿no? Algunos aficionados tendrán de lo que vivieron en esa lucha, que hayan tenido la oportunidad, de lo que se vivió en el toreo, pero difícilmente alguien podrá entender lo que es, lo dices, ¿no? Subirse al mismo carro, ver a tu superhéroe, pues obviamente ya sin cabellera y demás. En esta parte, gracias, ¿consideras, y te lo pregunto, Body, por todo lo que se ha dado alrededor de la lucha libre exótica, que le ha hecho justicia el reconocimiento a lo que en su momento llegó a realizar el Greco? Mira, yo creo que sí, porque a su fallecimiento fue de los primeros luchadores que ambas empresas en sus redes sociales compartieron la noticia. Creo que fue el primero. Y fíjate que mi papá hace 10 años
empezaba todo esto de las redes y de las plataformas, y le tocó ser trending topic en las redes en general, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre reconoció su trabajo y no solo como regularmente se estila en las funciones, con 1 minuto de aplausos. Hay videos de eso en las redes, en donde se le otorga 1 minuto de aplausos. Incluso ha muerto gente después de mi padre en el Consejo y no se ha subido redes, y de mi padre sí. Y en AAA, también empresa que sigue vigente, en ese momento el licenciado Roldán lo expresó, la licenciada Marisela Peña, Dorian Roldán, las redes oficiales de AAA, muchos compañeros. Yo cuando llegué a Galloso, en donde fue velado mi padre, ya estaban grandes amigos, grandes compañeros. Mi padre tuvo grandes compañeros. Ya estaba el señor Tinieblas, el señor Canek, y mucha gente muy importante para mi papá. Mi papá fue un hombre muy selectivo en sus amigos y en sus compañeros, y estaban los que tenían que estar. Entonces, hablar de estas personalidades, de este cariño, de este respeto con el cual tuve la oportunidad de hablar con un super muñeco, con Negro Casas, con mucha gente, no quiero, me gustaría mencionarlos, pero sé que voy a dejar de mencionar a muchos, al gran Brazo de Plata, a muchos, de verdad. La forma en la que siempre se han expresado de mi padre, al público que ha tenido la oportunidad o que tuvo la oportunidad de verlo en su momento y que lo ha visto ahora en los videos, siempre es respeto, siempre es cariño y siempre es amor, de verdad te lo digo, y eso es lo más bonito, es el legado y es la herencia más hermosa que puede dejar un ser humano, no solo como luchador, sino en lo que cada uno se desempeñe. Y sobre todo que lo dices, ¿no? Un Grego que al final también, y como ahorita tú lo expresabas, enamorado de la lucha libre, que no solamente arriba del cuadrilátero hizo Mella, tuvo también muchísimas otras funciones, como su llegada a Lucha Libre AAA, en la que estuvo pues ahí haciendo trabajo de escritorio, enamorado completamente de la lucha libre. Totalmente, la lucha libre, mira, mi papá siempre fue luchador, nació gladiador, olímpico, profesional, siguió en la lucha libre hasta sus últimos días como entrenador, como comisionado de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, siempre en la lucha libre, pero la lucha libre le abrió muchas puertas, gracias a su trabajo. Hizo cine con El Santo, y trabajó en las Santo Aventuras, cuando El Santo tenía esa sección en la televisión mexicana. Hizo muchas películas, después también participó, como había poca gente que hacía acciones de pleitos en el cine, mi papá, gracias a las películas de Santo, trabajó en otras películas. Estuvo en más de una decena. Estuvo en otras películas también haciendo acciones de cine, trabajó en películas con los polivoces. O sea, mi papá tuvo, la verdad, una carrera muy bonita, muy diversa, gracias a la lucha libre. Y te digo, yo estoy aquí en esta gran empresa en donde hoy estamos platicando con los amigos de La Tijera, gracias a la lucha libre, porque yo lo veía en la tele, lo veía en el cine, lo escuchaba en la radio, te compartía antes de empezar esta entrevista, de esta grabación. Tuve la oportunidad de estar en una locación de las películas últimas que se hicieron de los luchadores, en donde yo vi toda la magia del cine, y gracias a mi padre lo conocí, y gracias a eso, gracias a la lucha libre y a mi padre, yo estoy aquí. Entonces imagínate si no voy a estar agradecido siempre con la lucha libre y con todo lo que me ha dado. Y una disculpa a todos los amigos de La Tijera por este desborde de emociones, pero la verdad es que cuando se ama y se quiere, pues simplemente hay que demostrarlo. Erróneamente nos han dicho que los hombres no lloran, pero yo creo que los hombres de verdad sí lloran, y más cuando están hablando con el corazón, con un medio tan respetado como lo es La Tijera, y por eso lo hice, mi querido Edson, por eso abrí mi corazón contigo. Y lo estás diciendo, y te agradezco muchísimo las palabras, no solamente un padre, tus hermanos, ¿cómo has visto también la carrera de tus hermanos? Porque también pues hay que decirlo, ¿no? Ha habido como altas, ha habido también bajas. ¿Cómo te has desarrollado tú también con ellos en este Pues mira, siempre apoyándolos, siempre en el caso directo de mi hermano Alan, pues prácticamente siempre estábamos juntos, siempre estamos juntos hasta la fecha, somos muy apegados, nos mensajeamos con el pensamiento, y pues entrenando con él, tuve la oportunidad de estar en el gimnasio de Jorge Castañeda Lince, que estaba ahí en el Metro Hidalgo, en el Iberometropolitano.
Entrenaba ahí, entrenaba lucha libre, el ring estaba en el suelo, con una colchoneta, ahí se entrenaba lucha libre. Ahí mi hermano entrenó muchísimo tiempo profesional, después en el Star Gym, allá en Ciudad Neza, que le han cambiado el nombre muchas veces. Y en diferentes lugares, en la Arena Naucalpan, en diferentes lugares, siempre entrenando y viendo su desarrollo, y yo también entrenando, porque la lucha libre para mí es parte de mi vida y de mi trabajo y de mi disciplina, y aunque no es mi modus vivendi, como en el caso al 100% de mis hermanos, pues te puedo decir que la lucha libre está dentro de la doctrina de mi vida, y al día de hoy haciendo ejercicio y siempre con ese respeto y con esas ganas de ver a mis hermanos triunfar. Y como tú dices, pues la lucha libre y la vida es de altas y bajas. Hoy, desafortunadamente, a título personal veo que la lucha libre no está en donde yo quisiera que esté, no está acaparando las masas de público como yo quisiera que estuviera, pero pues es una temporada que seguramente vendrá una mejor, porque siempre hay gente que ama el deporte como tú, como La Tijera, como los luchadores que se están preparando, como los luchadores que hoy están haciendo su ejercicio con el corazón y con amor, y la lucha libre va a seguir. Y mis hermanos pues en esto adaptándose y aprendiendo de lo que nos enseñó nuestro papá, a sí ser luchadores, así ser gente preparada, pero también a prepararnos en otras cosas, a desarrollarnos en otras cosas, y por qué no también a ser gente de negocio, a no esperar a siempre tener un patrón, sino también a ser tu propio patrón, tu propio jefe, y es lo que han hecho mis hermanos, ¿no? Gracias a la lucha libre han tenido sus negocios, gracias a la lucha libre tienen sus propiedades y sus trabajos, y gracias a la lucha libre y a la enseñanza de mi papá de también saber decir adiós, entender que el tiempo al tiempo, y el tiempo siempre llega cuando inicias, y cuando te vas hay que entender y hay que irse siempre de la mejor forma para darle un buen recuerdo al público, y que también la gente sepa que el aficionado merece el respeto del luchador cuando se va a tiempo, digna y decorosamente. ¿Cómo han sido estos 10 años, señor Greco? Todos los días está conmigo, todos los días hablo con él, todos los días lo veo. Tengo un retrato en mi habitación donde estoy con él. Todos los días le digo, vámonos. Todos los días ya llegué. A veces le digo, ay, no me fue tan bien. Hoy me la pusieron un poquito de cuadritos, pero él siempre me dice, échale para adelante. Entonces él siempre está conmigo. Ahora lo siento más cerca, lo siento más vigente, lo siento en todo lo bueno está a su mano. El estar en esta gran empresa, él está aquí conmigo, él me puso aquí. Porque yo cuando era niño lo escuchaba en las entrevistas en Radio AI. Y Radio AI es una estación, una frecuencia de Grupo Fórmula. Entonces, desde ahí yo quería estar en Grupo Fórmula, y hoy tengo la oportunidad de estar en Grupo Fórmula, y es parte de este sueño la lucha libre y mi padre. Entonces, lo amo, lo quiero, lo respeto, y sé que muy pronto voy a tener la oportunidad de verlo y lo voy a abrazar con todas las fuerzas de mi alma. Seguramente que así será. ¿Se prepara algo para este 10º aniversario? ¿Tienen la intención, obviamente, como familia, de recordar de alguna manera? Greco, lo dices, lo haces todos los días está contigo, pero específicamente y sobre todo para compartirlo con la afición que al final también siempre le demostró su cariño. Fíjate que yo tuve la oportunidad de que mi padre escribiera su historia. Tengo un manuscrito. Okay. Tengo un manuscrito que él ya en sus últimos días fue redactando, fue generando, lo tengo ahí, te comparto, no he podido avanzar de la primera página. Yo creo que estos 10 años va a ser momento de poderlo compartir, de poderlo leer, de poder tal vez sentarme con mis hermanos y leer su historia de propia mano, de su puño y letra. Yo creo que ese es uno de los festejos más bonitos que le podemos hacer, y sobre todo honrarlo con nuestro trabajo, siendo personas decentes, siendo personas productivas, amando y respetando la lucha libre. Y pues, ¿qué más y qué mejor que empezar este aniversario luctuoso, estos 10 años del Bello Greco en la Arena Celestial, con esta entrevista aquí con La Tijera, contigo, Edson, y con todos tus seguidores que sé que aman y quieren la lucha libre y tienen una óptica muy diferente de este deporte, y por eso pues estoy honrado, y yo creo que este es
el mejor espacio y el mejor momento para festejar 10 años de la partida de mi padre al terreno celestial aquí en La Tijera, contigo. Pues agradecerte muchísimo. ¿Qué significa, por último, Woody, la lucha libre para ti? Es todo, es mi vida, es amor, es respeto, es fuerza, es oportunidad. La lucha libre es todo. Perfecto. Woody, agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo, tus palabras. Gracias. Y estaremos compartiendo pues todo lo que se vaya desarrollando en este 10º aniversario de Sinestar, obviamente, que al final físicamente lo podemos decir así, pero sabemos que acá está el gran Bello Greco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Edson, y un saludo, si me lo permites, Adelante. a todos tus seguidores, a esta plataforma, de verdad, compartan, síganla, denle like a los videos porque es una forma de ver diferente la lucha libre y sobre todo ustedes se dan cuenta y sé que por eso están aquí, porque se le da el respeto y el valor a cada uno de los luchadores. Tan valioso es el luchador que abre un cartel como el que cierra un evento. Así que de verdad muchas gracias, Edson.